La mayoría de los conceptos utilizados en biomecánica son escalares y vectoriales, esto ya lo habíamos mencionado. Escalares pues van a ser como unidades de medida fijas a las cuales no se les imprime ningún tipo de fuerza, ningún tipo de velocidad, ningún tipo de aceleración. Y las unidades vectoriales llevan una dirección, llevan una orientación, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a dar ejemplos. Las unidades de medida escalares, entonces, es todo aquello que se va a poder cuantificar de manera como si fuera eh, bruta, ¿no? Los kilogramos los ponemos sobre algún objeto, lo ponemos sobre una báscula y lo que vamos a obtener ahí va a ser un resultado en kilogramos o en gramos, ¿no? Si nosotros tomamos una cinta métrica y queremos medir una distancia, la vamos a reportar en metros, en centímetros, en kilómetros, etcétera. Pero son medidas que solamente expresan magnitudes, pues no expresan movimiento, ¿sí? Entonces a lo que nosotros nos interesa también aquí mucho son las unidades de medida vectoriales. Las unidades de medida vectoriales que, como dijimos, necesitan de una fuerza externa o interna para poder generar un desplazamiento hacia un punto determinado, ¿de acuerdo? Entendiendo pues que este desplazamiento se lleva a cabo en un plano tridimensional, ¿sí? Es decir, todo el cuerpo humano se mueve en tres planos distintos, que en anatomía se conocen como plano sagital, plano horizontal y plano coronal, ¿de acuerdo? Pero que pues en matemáticas los podemos identificar como X, Y y Z, ¿de acuerdo? Entonces, donde X es lo ancho, Y es la altura y Z es la profundidad. Entonces, una cantidad vectorial, como dijimos, va a tener una dirección determinada. Y entonces, las unidades de medida o las magnitudes vectoriales pueden ser expresadas como velocidad, aceleración, fuerza aplicada o momento, ¿de acuerdo? La fuerza aplicada la podemos medir nosotros en newtons, la aceleración la podemos medir por metros recorridos por segundo, ¿sí? Y la velocidad también, ¿sí? Y el momento, bueno, pues el momento es una unidad de medida vectorial muy peculiar en el cuerpo humano porque esta es la fundamental para el movimiento articular, ¿de acuerdo? Todas las articulaciones se mueven prácticamente en sentido giratorio, ¿sí? Giran en sentido horario o giran en sentido antihorario, ¿sí? Y a esa fuerza que se le da a la articulación lo vamos a conocer como momento. Entonces, ese momento, perdón, lo que habíamos dicho, las unidades de medida vectorial explican el desplazamiento y nosotros podemos tener un desplazamiento lineal, ¿sí? Un desplazamiento lineal que puede ser dado con cualquier objeto que se imaginen. Pero si nosotros analizamos articulación por articulación de un individuo, vamos a darnos cuenta que para generar un desplazamiento, esas articulaciones tienen que rotar sobre su propio eje, ejerciendo una fuerza determinada. A eso entonces que dijimos le vamos a conocer como momento o torque. Y entonces las unidades vectoriales se van a expresar, pues si nosotros lo tuviéramos que graficar, ¿sí? En algún lugar, las unidades vectoriales se van a expresar como una flecha, ¿sí? Una flecha que va a indicar la dirección de la línea de acción, que puede ser en cualquier sentido que ustedes se imaginen, en un sentido lineal, ¿sí? Y también nosotros vamos a encontrar que podemos tener vectores que expliquen justamente el movimiento giratorio como se ve en esta flecha de color morado, que es lo que explicaría más o menos el movimiento articular, ¿sí? Por lo tanto, y después vamos a ver los tipos de fuerzas que existen, porque tenemos que reconocer que existen fuerzas internas, fuerzas externas, fuerzas perpendiculares, fuerzas lineales, fuerzas compresivas, fuerzas tensionales, etcétera. Nosotros vamos a tener que en todas las articulaciones se hace un cruzamiento, una unión de dos huesos, perdón, una unión de dos huesos y que esos huesos van a girar, ¿sí? En un eje determinado, ¿no? Entonces el vector fuerza justamente va a tratar de explicar el
desplazamiento de un objeto, ya sea en sentido lineal o en sentido giratorio, y aparte medir con qué fuerza, ¿sí?, este objeto se está moviendo. Y para esto nosotros utilizamos la unidad de medida newtons por metro, ¿de acuerdo?